Amados hermanos y hermanas, les saluda el pastor Antonio Arroyo de la Iglesia Bíblica Buenas Nuevas. Yo les voy a compartir la poderosa y siempre bendita palabra de Dios. Dios nos está revelando las 7 llaves de la fe que cambiarán nuestra vida para siempre. Por eso recordemos qué es la fe. Hebreos 11:1. Después, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La versión de lenguaje sencillo lo dice de esta manera: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que se espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no podamos verlo. Hemos ya aprendido las primeras 5 llaves. La primera, debemos convertir nuestro lenguaje en una confesión continua de fe. La segunda llave, que la fe requiere acciones inmediatas. Tercera llave, la fe obra por el amor. La cuarta llave, también la fe requiere obediencia. La quinta llave, la fe es una puerta. ¿Hacia dónde? Hacia la salvación. Hoy día veremos la sexta llave. Presta atención. La fe es una ley. Definamos qué significa ley. Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra ley se define como el precepto, el mandato u orden dictado por la autoridad competente en que se manda o se prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. El apóstol Pablo escribió lo siguiente, en Romanos 3:27 al 28. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Qué cosa es jactancia? El orgullo, la soberbia. Queda excluido. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La jactancia queda excluida, esa jactancia por las obras, por los méritos, por los esfuerzos humanos, es cambiada, es descartada por la ley de la fe. Entonces debemos aprender lo siguiente. El versículo 28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, es decir, no se requiere las obras humanas. ¿Qué es jactancia? Jactancia es vanagloriarse, alabarse a sí mismo. Viene por lo que el hombre hace pensando que es justificado, que así es justificado ante Dios. Y esto solamente produce orgullo y vanidad. Romanos 2:23 dice, según la traducción actual, dice: están orgullosos de tener la Biblia, pero no la obedecen y son una vergüenza para con Dios. Por tanto, la jactancia, el orgullo es excluido, es descartada la jactancia, porque no hay nadie en el mundo entero que pueda justificarse ante Dios por sus propias obras. Entonces esta jactancia que es producida por la ley de las obras es excluida, es cambiada, es modificada por una nueva ley, por un nuevo fundamento con la cual el Dios trata con los hombres. ¿Y cuál es este nuevo fundamento? Es la ley de la fe. Pues no se trata de hacer, sino de creer. Lo voy a repetir. No se trata de hacer, sino de creer. Tal como está escrito en Efesios 2, del 8 al 9, según la traducción actual. Presta atención. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Es un don de Dios. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Entonces, meditando sobre esto, la mayoría de religiones enseña que se tiene que cumplir con ciertos deberes, ciertas obligaciones para ser aceptados por Dios. Por ejemplo, muchas personas se flagelan a sí mismas para sentirse más puros ante Dios. Otros se agarran las rodillas en la Semana Santa. Otros piensan que por su forma de vestir, eso los hace más santos. Y así cada quien va buscando formas y maneras, según sus propios criterios, para ser aceptados por Dios. Y esto es porque todos aquellos que creen en la existencia de un Dios creador de todas las cosas, existe un sentimiento de culpa por cuanto todos se sienten pecadores y están en deuda con Dios. El cristianismo es el único al enseñar que las buenas obras no nos justifican ante Dios, porque no hay logro humano ni progreso en nuestro desarrollo personal que cierre la brecha entre la perfección moral de Dios, la santidad de Dios y nuestra imperfecta conducta diaria por causa de la naturaleza caída por el pecado, la cual ese pecado mora en nosotros. Ante esta realidad, el apóstol Pablo escribió conforme a su propia experiencia personal en Romanos 7, del 14 al 25. Y escuchemos lo que dijo el apóstol Pablo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo,
Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado, escuche bien, el pecado que mora en mí. Hay una lucha continua con el pecado que mora en nosotros. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, otra vez, sino el pecado que mora en mí. Otra vez, 2 veces lo dice Pablo. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y pareciera que no hay un final feliz para esta realidad. Pero Pablo termina: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y muchas personas no entienden esto. ¿Qué significa lo que está diciendo el apóstol Pablo? Él lo aclara y nos enseña a tener una vida victoriosa en Cristo Jesús, tal como lo escribe en Gálatas 2, del 19 al 20, que dice: porque yo por la ley, dice, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, Pablo encontró la respuesta, que tiene que morir a esa vieja vida pecaminosa, esa naturaleza caída, y la llevó a la cruz. Y ahora vive en la fe en Cristo Jesús. La versión Código Real lo dice de esta manera: y ya no vivo yo, sino el Mesías que vive en mí. Y lo que todavía experimento en la realidad de la presencia del pecado, lo supero completamente por mi fe obediente venida del Hijo de Dios, quien me amó y estuvo dispuesto a sufrir hasta la muerte en mi lugar. Es decir, hermanos, por fe, escuche bien esto, por fe Pablo dice: yo creo, yo confío que el Espíritu de Dios ha venido a morar en mí. Y aunque mi carne es débil, aunque las tentaciones las tenga presentes todos los días, la vida victoriosa de Cristo, la naturaleza victoriosa de Cristo está también dentro de nosotros y se levanta sobre todo ese pecado y lo supera ampliamente. Por eso cuando él dice: pastor, mi carne es débil, sí, pero el Espíritu de Dios que está en ti no es ningún débil. Él venció a la muerte y venció a Satanás y a todos sus demonios. Ahora, usted debe aprender lo siguiente: las buenas obras humanas son importantes, pero no son suficientes para alcanzar la vida eterna. No, somos salvos solo por confiar en lo que Jesús ha hecho por nosotros. No necesitamos más. No hay ninguna obra, no hay ninguna cosa que podamos hacer para recibir la vida eterna. Es un regalo de Dios. Y esto hace que esta ley de la fe hace posible que entremos en el reposo de Dios. Este fundamento establece que ya no vamos a intentar por nuestros propios esfuerzos y méritos ser aceptados por Dios, sino que simplemente vamos a confiar en Él, mediante esa fe que ha sido implantada en nuestro corazón, en nuestro interior. Si podemos entender y asimilar esto, entonces podremos entrar en el reposo de Dios, tal como está escrito en Hebreos 4, del 9 al 11, según la Biblia latinoamericana del 95, que dice lo siguiente: un descanso sagrado, pues espera todavía al pueblo de Dios. Hay un descanso sagrado. Y el que entre en ese descanso descansará de todos sus trabajos, de todas sus obras, como lo hizo Dios. Esforcémonos, pues, por entrar en ese descanso, y que nadie merezca por su falta de fe el castigo de que hablamos. Hermanos, no tenemos que hacer cosas en nuestro propio criterio, en nuestra propia opinión, cosas para tratar de alcanzar la gracia de Dios. Dios ya la dio y solamente se recibe por fe. De ahí la ley de la fe. Debemos aprender eso también. Un rabí podría escribir acerca de la paz mental.
Un sacerdote podría escribir acerca de la paz del alma, pero no hay verdadera paz, no hay paz del corazón o del espíritu de todo el ser completo, a menos que esta ley de la fe haya sido comprendida. Tenemos que entender, tenemos que asimilar en qué consiste la ley de la fe, porque solamente un corazón agradecido puede producir las obras de la fe, que son muy distintas a las obras de la carne. Las obras de la carne van ceñidas de orgullo, de soberbia, de jactancia, pero las obras de la fe, acuérdense que, hermanos, la fe obra por el amor. Entonces, pero no es el amor eros que practica el mundo, ¿no? Es el amor ágape, que es el amor incondicional y que ha sido derramado en nuestros corazones, tal como está escrito en Romanos 5:5, según la Biblia al día parafraseada, que dice: entonces, escuche bien, entonces podremos mantener la frente en alto en cualquier circunstancia. Podemos mantener esa fe y la frente en alto bajo cualquier situación, sabiendo que todo nos irá bien, pues conocemos la ternura del amor de Dios hacia nosotros y sentiremos su calor donde quiera que estemos, porque Él nos ha dado el Espíritu Santo para que llene, para que sea derramado en nuestros corazones con todo su amor. Hermanos, Dios derramó su amor en nuestro interior. Al derramar su amor, entonces la fe por eso la fe obra por el amor, y el amor de Dios unido a esa fe produce unas obras totalmente distintas a las que producen las obras humanas. Bajo esta premisa debemos entender lo siguiente: Dios quitó el corazón de piedra y puso uno nuevo, y por lo tanto debemos esforzarnos por ser buenos, por cumplir la ley de Dios, pero no por un temor al castigo, sino porque hemos experimentado su amor, su infinita misericordia, su gracia absoluta sobre nuestras vidas, que siendo pecadores, Él se fijó en nosotros y nos perdonó y borró completamente todos nuestros pecados. Ahora sabemos que el pecado no solamente es quebrantar la ley, sino que también quebranta el corazón de Dios. Compararemos esto con lo que pasa a nivel humano. Muchas personas se enfrentan con la tentación de ser algo que no está bien y no lo hacen. No porque tengan miedo a las consecuencias legales como una multa o ir hasta la cárcel, sino porque no podían enfrentarse con el dolor y la tristeza ante los ojos de sus seres queridos. Entonces no es la ley del temor, sino la ley del amor lo que les evita dar un mal paso. Por supuesto que esto es con mucho discernimiento espiritual. Eso debe ser nuestra actitud con Dios, ya que hemos sido liberados de la esclavitud de la ley del miedo, del temor, porque el pecado produjo temor. Recuerden que Adán y Eva, cuando cayeron en pecado, lo primero que les asaltó fue el miedo, tenían temor de Dios, pero un temor porque habían caído. Ahora, por eso, eso no justifica que vivamos de cualquier manera. Debemos estar sujetos a la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Ya que, hermanos, no podemos hacer las cosas de manera egoísta, pensando solamente en nuestros intereses personales, sino que debemos aplicar esta ley de la fe que obra por el amor y no por un miedo al castigo. Finalmente, bendito sea nuestro Padre Celestial, que a pesar de ser pecadores, Él nos perdonó, nos aceptó como hijos. ¿Cómo? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. De modo que ahora nuestras obras que hacemos ya en la fe son un fruto de que su fe, su amor ha sido derramado en nosotros, y todo lo que hacemos damos muestras de la gratitud que tenemos hacia Dios. Por eso, cuando uno predica el Evangelio, algunas personas piensan que, hermanos, que le hacen un favor a Dios. No, es todo lo contrario. Dios nos llama a todos a arrepentirnos de nuestros pecados. Es la más grande oportunidad que tiene el ser humano de arreglar cuentas con Dios. Cuando Pablo nos revela estas leyes, estos principios, estos fundamentos, y estamos hablando de la fe, porque todo el reino de Dios se mueve por fe, nos está diciendo, hermanos, que todos podemos empezar una vida nueva en Cristo Jesús. Que según la ley de Dios, Él nos da la oportunidad de empezar otra vez, de restaurar los matrimonios destruidos,
de aquella vasija que se echó a perder, hacer una vasija nueva, de darte una nueva oportunidad. Y de eso se trata el Evangelio de Cristo, empezar otra vez. Hay buenas noticias para ti esta mañana. Dios ha establecido una ley. No tienes que estar esclavo de la ley de las obras humanas, tratando de hacer cosas que, hermanos, no dan una respuesta. Si no consigues nada, flagelándote o poniéndote de rodillas hasta que se enllaguen tus rodillas, tu cuerpo, no. Simplemente es creer. La fe es creer que Dios te ha dado un regalo maravilloso y que esta es tu oportunidad de recibirlo, y te vas a sentir libre de toda esclavitud. Te vas a sentir libre de toda esa vieja naturaleza, porque de eso se trata. Hoy, si estás escuchando este mensaje, es tu oportunidad de recibir a Cristo. Al recibir a Cristo, vas a empezar una vida nueva y podrás decir igual que Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y la vida que ahora llevo en la carne, la vivo en la fe en Cristo Jesús. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y oremos esta mañana. Padre amado, en el bendito nombre de Jesús, he escuchado sobre la ley de la fe y entiendo recién que no necesito mayores esfuerzos, ni comportamientos, ni vestiduras, sino solamente creer. Y yo creo en ti. Creo que viniste a este mundo, Jesús. Creo que soy un pecador, pero solamente en ti puedo recibir mi salvación. Creo que predicaste la verdad del reino de Dios. Y por esa verdad fuiste a la cruz y derramaste tu sangre. Y por tu sangre mis pecados han sido borrados. Hoy yo creo y confieso a Jesucristo como mi Señor, mi Salvador. Y puedo decir por fe que ahora soy una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hoy vuelvo a vivir, pero ya no con la vida de pecado, con la naturaleza caída, sino en una vida nueva. Ahora ando en novedad de vida. Mi nombre ha sido escrito en el libro de la vida y he sido sellado por tu Santo Espíritu. Santo Espíritu, bienvenido a mí. Guíame ahora por la senda de Dios y que termine esta carrera de la vida en victoria, tal como lo hizo Pablo, y que pueda decir al final: he terminado la carrera, he guardado la fe. Así sea, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta es la sexta llave, la ley de la fe. Acuérdate que hay una ley, y la ley la puso Dios, para que no estemos esclavos a las obras humanas, sino que nos movamos en fe. Recuerda que el justo por su fe vivirá. Quiero terminar con este pasaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 16, 24, según la versión Palabra de Dios para Todos, que dice: hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que así estén llenos de alegría. Hermanos, aparte del regalo de Dios, también nos dice ahora: pídele a Dios con fe. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Hermanos, Dios nos está abriendo las puertas de su reino para que podamos estar llenos de gozo, como está escrito. Una vez más, les pido que comenten este mensaje por nuestras plataformas de YouTube, de Facebook, que lo compartan con aquellas personas que no conocen al Señor y sigan apoyando nuestro ministerio para seguir llevando las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Dios los bendiga. Nos vemos próximamente. Bendecidos.